Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, 21 de octubre, son las 2:01, dándole la bienvenida a su programa Psicología, Espiritualidad y algo más. Estaremos revisando o estaremos viendo el día de hoy un tema bastante importante e interesante, y cuándo aplicarlo, los aspectos legales en el proceso tanatológico. Y el día de hoy nos acompaña el abogado Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestra Isabel? Muy buenas tardes a usted, a todo el auditorio. Bien, el día de hoy, como bien lo comenta, hablaremos de los aspectos legales en los procesos tanatológicos, desde la cuestión de aspectos anticipados, a lo mejor, Así qué es. derechos tiene el enfermo terminal, Bien. cuestiones de bioética y la cuestión también de las sucesiones, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes de una persona con enfermedad terminal? Cómo se tiene que dar esta información y cuál es el papel del tanatólogo ayudando a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, se oye un tema bastante duro, pero es necesario. Y bueno, estaremos sugiriendo cuál es la parte más coherente o más que sea menos dolorosa para la familia, pero es necesario esta situación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y pasamos a nuestro pensamiento del día. Bueno, Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Uy, ¿no? Lo que es dicho siempre como de muchas maneras, ¿no? De lo que te choca, te checa. Sí. Aspectos de darnos cuenta, ¿no? Sí. Quizá ahí está nuestro reflejo en alguien más, de aspectos que pues tendríamos a lo mejor que corregir o que trabajar. Que ¿No? trabajar, Que porque trabajar. difícilmente, o sea, se piensa que cuando estamos en un proceso psicológico, algo que no me gusta, el psicólogo o el terapeuta no los va a quitar. Claro. No, esos demonios los vamos a manejar y van a estar con nosotros, porque es parte de nosotros, ¿no? Entonces es bastante importante e interesante, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Por parte de la aportación por parte de Carl Jung. Bueno, entonces estaremos empezando ya con el tema de los aspectos legales, ¿no? No sé si quieras comentar algo de inicio. ¿Te parece con los derechos Claro. bueno, el término real o el término correcto es moribundo, la persona que está en proceso de morir, aunque déjenme decirles que todos estamos en este momento en proceso de morir, ¿no? Todos morimos un poquito, ¿no? Todos los días un poquito, ¿no? Pero en el término médico así se le dice, ¿no? Entonces, el moribundo o el enfermo terminal tiene derechos que muchas veces, en el afán de la familia proteger por algo que puede ser que le duela, ¿no?, al paciente terminal, no se le quiere decir, ¿no? Hablaremos de cuáles son las ventajas. Esto es algo que casi siempre cuando nos contratan como tanatólogos, nos preguntan, oye, pero ¿sabes qué, Isa? No queremos decirle a nuestro paciente porque se va a deprimir, ¿no? Entonces, cuando les dices que es parte del proceso, 1, y 2, la ganancia de que llegue a saber él en qué proceso está, la mayoría de las familias cambian de opinión. Y ¿no? ya nos funciona, ¿no? Para ir preparando este duelo anticipatorio, ¿no? Sí, claro. Hay una cuestión que pasa de forma muy común, maestra, que es esta cuestión de derecho a la información y derecho a la verdad que tiene el paciente moribundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quién da la información de que la persona ya está en la enfermedad terminal? Cruzando, ¿no? La obligación o quien está mayor capacitado en este sentido es un médico tratante. Difícilmente es algo, porque obviamente surgen muchos por qué y no somos especialistas nosotros, ¿no?
En ningún momento el tanatólogo, aunque me haya contratado la familia y la familia no quiere decirle no quiere decirle al paciente, en ningún momento estaré yo capacitado, perdón, no es capacitado, yo tendré el derecho de decirle, Claro. ¿no? Porque aunque yo diga es que es mejor para él, no puedo hacerlo, ¿eh? Entonces, quien es aquí el capacitado, el idóneo, es el médico tratante, es el que debe de decirlo, por toda esta serie de preguntas muy específicas con respecto a me va a doler, cuánto cuesta, qué me tienen que hacer, ¿no? Dependiendo del padecimiento. Entonces sería interesante esto que fuera. En algunas otras ocasiones la familia lo reserva para hacer una junta de familia y en la intimidad hablar, ¿no? Que serían también los capacitados, pero cuesta mucho trabajo. Y ahí es donde entra el trabajo del tanatólogo, digamos, en esta reunión familiar. El tanatólogo tiene una actividad como de mediador, por así decirlo, para organizar a la familia, ¿o cuál es la función? Ok, tenemos los tanatólogos el deber de preparar a la persona, ¿no? La persona que va a recibir pues la noticia, ¿no? Tendremos que trabajar intervención en crisis por si pasa alguna situación, ¿no? Tendremos que trabajar sensibilizando con respecto a este diagnóstico y mediando la situación, porque pues bueno, las emociones se pueden violentar de muchas maneras, ¿no? Que se me está ocurriendo aquí en este punto la importancia de que en las facultades de medicina tendría que existir tanatología como materia obligatoria, ¿no? Hay universidades que ni siquiera la tienen como materia en medicina, hay universidades que la tienen como optativa y no se le da la difusión pertinente, pero ahorita que usted lo comenta, lo complejo que es para el médico decirle a una persona que tiene una enfermedad terminal y que le quedan menos de 6 meses de vida, ¿no? En esta cuestión. Lo que te dice. Y bueno, lo hemos estado tocando en otros programas, ¿no? Que de repente decimos, no, es que el médico es sumamente duro, ni siquiera me volteó a ver, no me dijo nada. Bueno, lo hemos estado comentando, el médico lo entrenan precisamente para salvar vidas a costa de lo que sea. Claro. ¿No? Y pues es un ser humano. En algunas ocasiones a la persona que está tratando llega muy tarde y pues no hay muchas cuestiones que hacer, ¿no? Esto es frustración y obviamente dolor también para el médico. La mayoría de las materias que tienen como tanatología es esta parte de los procesos cadavéricos, ¿no? En las escuelas de medicina, no en sí como este proceso clínica terapéutico, ¿no? O sea, no lo tiene, que sería ideal para ellos. Sí, era la cuestión que veía, ¿no? De repente se mete mucho como a esta información del fenómeno cadavérico temprano, el fenómeno cadavérico tardío, si son conservadores, si son destructores, el cronotanatodiagnóstico y aspectos de esta naturaleza. Que es médico totalmente. Claro, sin embargo, la parte humana, ¿no? Sí. Ahora bien, algo que usted comentaba es este punto de pues incluso dentro del juramento, ¿no? Del médico, proteger la vida hasta la última instancia. Pero dentro de esta parte de la fase terminal, ¿qué pasa de repente cuando a lo mejor el enfermo, que ya hasta lo mandaron a su casa del hospital, pues tiene a lo mejor el antojo, ¿no? De probar algo, de oler o algo así. De repente sí ha tocado que muchos médicos se ponen inflexibles en esta situación familiar de prohibirle que se cumpla ese último deseo, aún sabiendo que ya no hay posibilidad de salvar la vida del enfermo. Tiene que ver el origen del padecimiento. Por ejemplo, en algunos tipos de cáncer de hígado, el médico el oncólogo puede prohibir, por ejemplo, proteínas animales, aunque ya está muy comprometida la persona, porque se violenta la situación, ¿no? Sí. Entonces, en un paciente que a lo mejor no hay dolor y se le empieza a restringir la proteína animal y para precisamente evitar el que se tenga que tomar cosas de dolor.
Y hace poquito pasó una situación con esto, lo que estás comentando, ¿no? Muchas veces no se le explica a la familia lo que significa, por ejemplo, un término máximo beneficio hospitalario, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, esto es cuando no hay nada que hacer, entonces se va a cuidados paliativos a casa, ¿no? Porque se está regresando o se piensa ahora que cada vez es más benéfico que la persona llegue a morir en casa, ¿no? O sea, rodeado de sus objetos, de su familia, de la comida, ¿no? Solamente sería la restricción en ese sentido, ¿no? Siempre hay que ver qué es lo que cómo plantea la situación el médico, y de ahí es de donde deriva, aunque hay algunos médicos que dicen puede comer todo, y hay alguien de la familia que dice no, es que no le vamos a dar, no sé, una botella, unos tragos de refresco porque está mal, pero si el médico lo autorizó, es precisamente para esta situación de disfrute que comentabas, sí, claro, porque ¿no? estamos hablando de casos de enfermedades terminales, ¿no? O sea, es cuando el paciente ya está moribundo, ¿no? Ahora, otro de los derechos que tienen es el famoso derecho al trato digno, que pudiéramos entender como un derecho a trato digno del paciente terminal. Una de las cosas que hacemos los tanatólogos es que siempre les digo a los tanatólogos que están en formación, que somos unos invitados a una dinámica familiar ya establecida, ¿no? Entonces, somos la parte que va a sugerir a familia cuáles van a ser las mejores, cuáles son las mejores posibilidades para que el paciente esté lo más cómodo posible en esta situación de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, llegas y ves como, no sé, si hay ruido en donde él está descansando, hay ruido, si la luz le molesta, si hay humedad, y todo eso lo va sugiriendo, ¿no? Para precisamente el confort de este paciente. Obviamente, en algunas ocasiones, pues te dicen, ¿sabes qué? No se puede hacer menos ruido porque, pues, vivimos al lado de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las medidas que se pueda hacer, estas serían las sugerencias de qué hacer, ¿no? Y siempre siempre decimos es en pro del máximo beneficio o confort del paciente. Ok, en esta parte, maestra, que usted nos comenta un poco de los cuidados paliativos, que es un término que en tanatología utilizamos de manera muy, muy constante, y para lo que sí se necesita formación importante, amplia, ¿no? Sí. No solo la formación teórica, sino también la práctica, tanto en hospital como en hogar para los pacientes terminales. ¿Qué entenderíamos, maestra, por cuidados paliativos? Cuidados paliativos es el máximo confort que debe de tener nuestro paciente. Okay. En casa o en hospital. Se recomienda que sea en casa, ¿no? O sea, se recomienda esta situación. De hecho, podríamos hacer todo un programa exclusivamente de cuidados paliativos pre, durante y post, ¿no? O sea, inclusive cuando está en proceso de claro. muerte, ¿no? Porque es sumamente rico esta situación, y es un derecho, que es lo que estás comentando, que tiene el paciente terminal, y aquí hay una doble ganancia, siempre he dicho, tanto para el paciente va a estar más cómodo, como para la familia se va a sentir bien cuando el paciente ya no esté físicamente, porque va a decir, o sea, papá o mamá estuvo cómoda, estuvimos con ellos, recibía visitas, se seguía sintiendo cómodo. Cuidados paliativos es desde que haya confort en el lugar donde está, hasta pequeños detalles, como que si a mi mamá le gustaba hacerse manicure cada semana y lo acepta o te dice que sí el médico, que no se interfiera con cuestión de su tratamiento, hay que hacerlo, ¿no? Esta parte es bien importante porque hace ratito que comenta la cuestión de la dignidad humana. Sí. Pasa muchas veces que cuando te contratan como tanatólogo, llegas a ver al enfermo, está totalmente descuidado, ¿no? Sí. Y esa parte, evidentemente, emocionalmente,
también afecta, ¿no? De repente Bastante. cuando haces esta atención al familiar que ya está en casa porque ya la enfermedad está muy avanzada, ya es terminal y como coloquialmente se dice, únicamente estamos como ya en la espera Sí. del deceso, esta parte también es bien importante, no darles ese trato y en la medida de las posibilidades quizá tenerlos en la comodidad, si me lo permiten decir así, que ellos estaban acostumbrados a tener, ¿no? Sí, y cuando, fíjate que en alguna ocasión me contrataron en una familia y yo tuve la oportunidad de conocer al señor cuando el señor estaba todavía consciente, en ese momento ya no estaba consciente. Era un señor muy grande, ¿no? Muy enérgico y empezó a deteriorarse por un proceso de cáncer y cuando me hacen, obviamente ya no podía trabajar ya con el señor porque ya no Claro. estaba consciente, sino tenía que trabajar con la familia. Entonces lo primero que hice cuando llegué a la recámara del señor, que tomas prácticamente notas, el señor era un señor cuando estaba en sus 5 sentidos, que se desarrollaba o era muy guapetón, pues, ¿no? Sí, claro. Se arreglaba mucho, o sea, desde la mañanita bien rasurado y todo, ¿no? Sí. Cuando yo lo fui a ver, era un señor que estaba a lo mejor con un short, ¿no? Limpio, sí, pero con algo que no se debería, que seguramente él no se lo hubiera puesto, ¿no? Entonces, pregunto, antes de decir lo que vas a sugerir, Claro. preguntas por qué está así vestido, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de vestido, ¿no? Y ya las chicas me dicen, ¿sabes qué, Isa? Lo que pasa es que mi papá es muy pesado, porque todavía era un señor ya grande, pero todavía era grandote, ¿no? Sí, claro. Grande de edad, pero era grandote. Es pesado, hay que estarle cambiando, porque obviamente traía una sonda, ¿no? O sea, tenía una colostomía el señor, entonces hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y ya no se deja rasurar, ya no se deja, el baño no le gusta, ¿no? Entonces ahí es donde entras tú con sugerencias, ¿no? Ok, existe la cuestión de baño seco, ¿no? Inclusive los tanatólogos debemos de saber hacerlo. No lo vamos a hacer, pero sí lo enseñamos. Claro. ¿No? O sea, un baño seco que te cuesta la toalla, 20 pesos, la compras en tal lugar, lo vas a hacer así, lo vas a perfumar, como si él estuviera consciente, ¿no? Como si él estuviera... ¿Cuál es la situación en esto? Bueno, perdón, continúo nada más con lo demás. Con el short, o sea, a lo mejor porque es más fácil estarlo cambiando, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si de la cintura para arriba lo ponemos, o sea, como si él hubiera estado con una corbata, aunque él no esté consciente, ¿no? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Prevenir que la familia el día de mañana, cuando ya no esté su paciente, diga, chispas, ¿viste los últimos días de mi papá o de mi mamá? O sea, estaba irreconocible, ya era como un bebé, ¿te acuerdas que andaba de sombrero? O sea, van a tener un duelo ahí por culpa. Aunque si lo estamos viendo desde el sentido práctico, o sea, es real lo que está pasando, ¿no? Entonces, si nosotros le damos esa opción a la familia, créanme que va a haber mucho menos culpa, ¿no? Ya de por sí es difícil porque estás viendo cómo se va deteriorando día con día tu paciente. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, imagínate en esta situación. Esa es una de las cosas que hacemos, ¿no? En el caso de los derechos que estabas comentando. Sí, claro, porque tiene razón, en esta cuestión se vuelve mucho más complejo, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a lo mejor a que a la señora se maquillaba o alguna cuestión así para verse bien, ¿no? Y esta parte se descuida y es quizá comprensible, ¿no? En el caso de la familia, porque entendemos también que ellos están pasando por una situación bien compleja de estar viviendo de forma anticipada el duelo de un ser querido, ¿no? Sí. Sin embargo, si no trabajamos esta cuestión, sí se nos complica hasta el final, porque lo comentaba en algún programa pasado, ¿no? Los aspectos que trabajamos en tanatología son mucho el perdón
y la culpa. Y la culpa. Y viene este rollo de sentir, híjole, si a tiempo a lo mejor hubiese puesto loción a mi mamá o a mi papá, ¿no? A lo mejor se sentiría más cómodo. Algunos aspectos de estos que sí pesarían, ¿no? Al final. Sí. Y que en el proceso posterior a la pérdida, pues a lo mejor ahí nos tendríamos que regresar un poquito, se nos complicaría un tanto más el acompañamiento tanatológico, ¿no? Sí, sí, sí. Y evitamos el tener esta situación de un doble dolor, por decir algo así, ¿no? Entonces, esa es una obligación que sí tenemos los tanatólogos, ¿no? En esta cuestión. Ok. Incluso sería interesante que algún día checáramos los puntos de la Organización Mundial de la Salud, porque algo que me llama mucho la atención que usted comenta es que mucha gente cree que el cuidado paliativo es únicamente para el enfermo y eso no es así. Como bien lo comentaba, el cuidado paliativo, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser la atención al enfermo, pero también a la familia, ¿no? Sí, es completo. Es que el desgaste obviamente es para los dos, ¿no? O sea, tú como familiar te desgastas físicamente porque, pues bueno, tienes ahora que atender a alguien, pero también te desgastas emocionalmente. Y el desgaste, hace ratito estábamos hablando acerca del desgaste emocional. Sí. O sea, no hay una forma, cuando estás desgastado físicamente, dices, voy a dormir X, ¿no? Horas, ¿no? Lo emocional no tienes, andas inclusive así como que ¿qué pasa? ¿No? ¿Tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿No? O sea, hay un desazón, ¿no? Entonces, sí, efectivamente los cuidados paliativos, bueno, siempre digo, mi objetivo ahorita es el paciente, pero sí también tengo la obligación de ver con la familia, siempre. Creo que lo platicamos hace algunos días incluso de esta importancia de que el tanatólogo debe aprender hasta estos instrumentos de evaluación, ¿no? Lo platicamos hace un par de semanas, de ver el desgaste emocional, de ver si hay... Algo que, por ejemplo, notaba mucho es que de repente en la familia, en los cuidadores primarios, puede llegar de repente hasta la ideación suicida, ¿no? Cuando es mucha la presión. Cuando es mucha la presión. Sí, por eso es importante, en el caso de los cuidadores primarios, revisar el cuidador primario, secundario y hasta terciario, ¿no? Sí. El primario habitualmente es, pues, la esposa, la mamá, ¿no? El papá, la gente muy, muy cercana a los hijos, muy cercana a la persona. Se sugiere, por medio de un familiograma y un redograma, se sugiere que no sea una sola persona, porque se desgasta, lo que es el equivalente en el área organizacional, ¿no? Sí. El síndrome de burnout, te quemas, ¿no? Te desgastas mucho y esta cuestión de que voy a dejar completamente mi vida para atenderte no es tampoco sano para el cuidador primario, ¿no? Entonces, por eso es interesante saber con cuántas personas se puede contar, que eso es otro trabajo que hacemos el tanatólogo. Las famosas redes de apoyo, ¿no? Exactamente. Que también tenemos que trabajar, porque pasaba algo, hace tiempo alguna persona me comentaba con respecto a un familiar que tenían ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad, y de repente decía, yo le comentaba esta cuestión de las redes de apoyo y decía que pues en parte la familia ni siquiera estaba tan atenta, ¿no? Que muchas veces pudiera pasar, incluso la familia a veces lejos de ayudar, tiende más a cuestionar el buen o el mal trabajo que tú estás desarrollando como cuidador. Y entonces eso es como una piedra que se le tiene que sumar a todo lo que viene cargando este cuidador primario, ¿no? A veces, pues han habido casos en los que las redes de apoyo se encuentran con los vecinos, ¿no? Con el grupo cercano de amigos, que de repente es vete a dormir 30 minutos o una hora en lo que yo estoy aquí, ¿no? Sí. Pudiera pasar de repente estas cuestiones. Sí. Esta situación de que el cuidador secundario, que es lo que estás comentando, ¿no? El que a lo mejor en este momento puedo 1, 2 horas, o voy por tus hijos a la escuela, o hago algo de comer, ¿no? Esta cuestión de ayudar para levantar un poco la carga al cuidador primario, ¿no? Y estaría el último nivel, que es el cuidador terciario, que por lo regular es el que aporta, ¿no? Económicamente, o el que lleva a la persona, al enfermo a sus citas, pero va exclusivamente a lo mejor como chofer, como acompañante,
pero llega a casa, lo deposita y se va, ¿no? Por eso se le llama cuidador terciario. Es también bastante valioso, ¿sí? Pero aquí es tan importante lo que comentas, esta situación de las redes de apoyo, y siempre la sugerencia es que ojalá que no sea nada más la hija que no se casó o el hijo que sigue viviendo en casa del papá que está enfermo, ¿no? Porque aunque haya sido la hija que no se casó o el hijo que vive en casa, también por salud mental deben de tener actividades fuera de cuidar a la persona, ¿no? Porque si no, sí los vas a, se van a Sí, quemar. a quemar, ¿no? De repente, pues pasa que el cuidador termina siendo enfermo, ¿no? Sí, Termina siendo sí. el enfermo. Hace tiempo platicaba con un amigo psicólogo y tanatólogo que me comentaba también ahorita que habla de los cuidadores, cuáles son los derechos también de los médicos, psicólogos y tanatólogos, ¿no? En esta cuestión de que también nos olvidamos mucho de la Sí. salud mental en el caso de ellos, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, de repente en algunos países en Europa, la cuestión tanatológica y de psicoterapia, de psicooncología, están considerados como trabajos de alto riesgo Uh-huh. por la cuestión del desgaste Escuchas, físico y emocional que sí. tienen, ¿no? Literalmente es estar chambeando a diario con el dolor de las personas. Es bien difícil. Y algo que yo comentaba en la universidad con mis alumnos es que a la salud mental en nuestro país lamentablemente no se le da la importancia que debiera tener, ¿no? El trabajo que hace el terapeuta, que hace el tanatólogo, que hace el psicooncólogo, no está ni bien valorado, y dejemos esa cuestión bien cuidado, ¿no? Esta cuestión de qué tan quemado pudieras estar. Hay legislaciones, insisto, en países europeos donde sí se pondera muchísimo también la protección de derechos en cuanto a salud emocional de los profesionales del área de la salud. Aquí en México entiendo que no estamos... A menos que haya habido algo y que no lo sepa yo hasta la fecha, pero no, que yo sepa, no. Lidiar con el dolor humano es bien, bien desgastante, muy desgastante. El que vas a trabajar con el paciente y de repente empieza a gritar, ¿no? Y nos angustiamos ante el dolor, ¿no? Y te das cuenta que ni siquiera, a veces no alcanzan ni siquiera el analgésico para mitigar el dolor. Eso nos angustia, que es lo que estás comentando. Cuando de alguna manera el dolor físico, hay otro tipo de dolor que es el emocional, ¿no? Y de repente te dice el paciente, hay cosas que por más que puedas intervenir, no obtienes resultados. Por ejemplo, por decir algo así, por tener un ejemplo, el paciente dice, yo quisiera reconciliarme con mi primo que nos peleamos hace 30 años, ¿no? Se le hace la invitación al primo para que hable, ¿no? con el paciente, y nada más, si el primo dice que no, pues no se puede hacer nada. Claro, nosotros tenemos algunas técnicas en las cuales podemos trabajar, ¿no? Los terapeutas, ¿no? Claro. Por ejemplo, silla vacía, podemos hacer este baúl vacío también, ¿no? Fotos, podemos trabajar simbólicamente, pero podría ser un recurso utilizado solamente cuando la persona ya no está físicamente, la otra persona, ¿no? Sí. Pero a veces son tantos los rencores y esos son otros dolores que nos enfrentamos, ¿no? Me ha tocado ver madres bueno, hijos que han roto con padres, pues, ¿no? Hermanos que han roto. Entonces, pues todo eso es desgastante, ¿no? Y no nada más te lo dice a ti como tanatólogo, como psicooncólogo, ¿no? Se lo dice también a su médico tratante, se lo dice a su enfermero o a su enfermera, a su fisioterapeuta, porque se vuelven, este equipo médico se vuelve otra familia alterna, ¿no? No nada más sus hijos, sus esposos, o sea, el esposo, la esposa, la prima, sino empezamos a tener tanta injerencia en la familia que te dice, hola Isa, ya no te dice mi tanatóloga, ¿no? Entonces eso te duele. Claro, nosotros también tenemos que tener
nuestro terapia, nuestro proceso terapéutico, obviamente, ¿no? Porque pues no podrías hacer nada si no veo qué es lo que me mueve de doña fulanita, ¿no? Porque siempre hay algo que te va a mover, como decía Como el la frase, pensamiento, la ¿no? frase Del de día, inicio. ¿no? Y esta parte, híjole, es también bien Mm. interesante ahorita que lo comenta. Sería interesante checar cuántos psicólogos que están en acompañamiento terapéutico están en su propio proceso terapéutico, ¿no? Sí. Porque ahorita que hablamos de cuestiones de los derechos y obligaciones, híjole, pues cuidar mi salud mental, pero evidentemente considero yo que estar en mi proceso terapéutico, siendo terapeuta, sería también una de mis obligaciones Claro, por para poder supuesto. hacer un trabajo de forma objetiva, ¿no? ¿Cuáles serían los Profesional. riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos que pudiéramos encontrar en un terapeuta que no está en un proceso terapéutico propio? A lo mejor el terminar de el no ser objetivo, ¿no? El que un terapeuta no te dice lo que tienes que hacer. Si han ido con un terapeuta que les dice lo que tienen que hacer, no es terapeuta. ¿No? Un terapeuta tiene, desde cualquier corriente que maneje, debe de enseñarte a utilizar las herramientas que tú tienes ahí y que seguramente no la hemos visto, porque así nos pasa. Cuando estamos metidos nosotros en este problema, pues no vemos que aquí tengo tal herramienta para poder hacer esto, ¿no? El terapeuta te va a ayudar a clarificar que tienes esa herramienta y ahora la tienes tú que usar, ¿no? No te voy a decir, ahí la tienes, ¿no? Entonces, por eso el terapeuta no lo debemos de hacer. Pero lo que sí es esta obligación, o sea, que estás comentando, yo tengo la obligación de tener mi proceso terapeuta personal, porque siempre, tanatólogo, psicooncólogo, aunque, o sea, si seas terapeuta, ya sea infanto-juvenil, de parejas, todos los terapeutas debemos de tener nuestro terapeuta, precisamente para evitar la contaminación que puede pasar en algo de mi paciente desde mi perspectiva, ¿no? Ok. ¿Estamos en tiempo aún o Sí, tenemos que ir a corte o algo así? No, todavía estamos en tiempo. Una cuestión importante en esta cuestión del proceso tanatológico, algo que yo recuerdo que comentaban los alumnos seguido en la formación en tanatología es: ¿por qué debo conocer aspectos legales si no soy abogado? ¿O qué flojera la cuestión legal y demás? Y yo recuerdo que la maestra Isabel, nuestra formadora en tanatología, siempre nos comentaba esta cuestión de la importancia. Ahorita que comenta el cuidador primario, secundario, tienen tanta carga que se les va por completo, ¿no? De ante quién tengo que acudir, a veces el enfermo, ¿no? De cómo dejar preparado ya la cuestión sucesoria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tanatólogo no debe conocer a la perfección, a lo mejor, algún tipo de llevarse un juicio sucesorio, cuestiones así, sí debe tener nociones básicas. Sí. De aspectos jurídicos para trabajar la cuestión de la voluntad del enfermo terminal, ¿no? La cuestión que hablamos de derecho sucesorio. ¿Qué tan importante o qué tan común, maestra, es en su experiencia que el que el enfermo terminal le solicite el apoyo al tanatólogo para dejar en orden sus bienes antes de fallecer? Es que es bien, bueno, yo la experiencia que he tenido es los pacientes que han procesado ya su propia muerte, como que lo tienen ya pensado, ¿no? Y de repente llega uno a trabajar y se te queda viendo, platicando contigo acerca de esta última paciente que tuve. Llegué a trabajar lo que tenía yo que trabajar y a mitad de sesión me dice, ¿sabes qué, Isa? No hemos tocado el tema de mi testamento, ¿no? Ella tenía un proceso de cáncer bastante avanzado, lo sabía, estaba sumamente consciente de la situación y a lo mejor era como muy, muy clara en esta cuestión. Y le dije, ok, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Y me dijo, me preocupa la casa, dice, porque, o sea, mi casa yo la hice con mucho trabajo y todo, y a mí me gustaría que mi casa se quedara
a nombre de mi hijo, el más pequeño, porque mis otros 2 hijos ya tienen, ¿no? Ya tienen dónde vivir, ¿no? Entonces, pero no sé cómo, no, esta cuestión de testamento, por ejemplo, en algunos pacientes es muy fácil, porque ellos mismos te lo dicen. En otros pacientes o en otras familias es sumamente difícil, porque cuando tú como tanatólogo vas evaluando que el paciente está procesando su propia muerte, es tiempo de entrar o de sugerir qué pasa con la parte jurídica, ¿no? Esta situación de juicio sucesorio, ¿no? O esta situación, o sea, ¿qué pasa con la certeza jurídica de dónde están viviendo? Porque a lo mejor él es dueño la persona que va a morir, claro. Y o las empresas, o no. Y hago casi siempre un trabajo primero con la familia y les digo, ¿saben cómo está la parte legal? Yo no soy abogada, tienen ustedes un abogado, es tiempo de. A veces hay gente, bueno, hay familia que me dices, ¿qué estás diciendo? O sea, no estamos deseando la muerte de mi papá o de mi mamá. No, a ver, no es que estés deseando, es que tienes que ir pensando. Claro, a lo mejor ahorita lo estoy resumiendo, ¿no? Hay que tener un poquito de tacto nada más, porque es lo que va a ser lo que sigue. Además, tu papá o tu mamá o tu hermano están en un proceso de que ya están meditando, ¿no? En algunas ocasiones, con quien nos cuesta más trabajo es precisamente con la familia, no con el paciente. El paciente un día, cuando ya lo tiene procesado, claro, si tú le dices a un paciente, tratas de tocar el área de esto de la certeza jurídica, en el momento en que le están dando el diagnóstico, lo más seguro es que me corra, ¿no? Claro. Necesita pasar un proceso, ¿no? Y ellos mismos, esa es una de las ventajas que va de la mano del derecho, de por qué debo de saber que estoy muriendo, claro, ¿no? Del derecho terminal, ¿no? El que sepa qué va a pasar con todas mis cosas, ¿no? ¿A quién se los voy a dejar? ¿Cómo? Entonces siempre les digo, yo no soy abogada, tienen ustedes un abogado, es tiempo de, ¿no? Porque en algunas otras ocasiones, cuando ya la persona tiene un deterioro cognitivo más avanzado, pueden haber otras sí, ya la cuestión ahí, ¿no? Ya nos vamos a aspectos de impedimentos, de la cuestión de que el juicio sucesorio se vuelva mucho más complejo, precisamente porque seguro alguien querrá evidenciar que la persona ya no estaba o ya no tenía el pleno uso de sus habilidades cognitivas, y los problemas, ¿no?, los que se enfrenta ahorita que usted comentaba, ya cuando se preparó, el enfermo terminal ya preparó el duelo, ya pasó por sus etapas, ya ha aceptado que está por morir y que ya dejó preparada toda la cuestión, los problemas de repente comienzan con la familia, ¿no? Y entonces ahí el trabajo es complejo. Si solo recordamos, por ejemplo, testamento, ¿no?, de origen en latín, testatio mentis, que significa una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, eso de repente es lo que a veces le cuesta entender a la familia, que es la voluntad de la persona cuyos bienes le pertenecen además, ¿no? Y que él decide a quién se los va a dejar, ¿no? Pudiera pasar a lo mejor esta cuestión que yo les comento, el testimonio de voluntad o el testamento propiamente, pudiera pasar que a lo mejor se lo va a dejar solo a uno de los hijos. Sí, como te lo comentaba hace ratito, ¿no? Esta señora dice, yo quisiera que mi casita, se le quede a mi hijo, ¿no? Porque mis otros 2 hijos, pues ya tienen casa, ¿no? Pero ¿cómo lo van a tomar mis hijos? Entonces, ahí mi chamba es, trabajo con los hermanos y digo, a ver, hermanos, que probablemente son los que se puedan molestar, ¿no? Mamá quiere hacer esto, ¿no? Está en pleno uso y ella puede decidir a quién, pero ella se los quiere decir a ustedes. Entonces, esa es la forma. En el caso que hace ratito comentábamos, que te comentaba, ¿no? Uno de ellos dijo, bueno, pues sí, son sus cosas y ella decide a quién. Y el otro así como que no estoy de acuerdo porque nosotros hemos trabajado y él no ha trabajado. Y bueno, pero tu mamá se lo quiere dejar, ¿no? Entonces, y es preferible que le den a ustedes la oportunidad a tu mamá ahorita de que ella decida
que está bien cognitivamente, que ella lo piensa, ¿no? A que el día de mañana, cuando ella ya no esté, estén ahí como que jalándose la cobija, ¿no? Afortunadamente los dos señores aceptaron, ¿no? Entonces, y bueno, ya lo que siguió, ¿no? Y es que esta parte es bien, bien importante. Particularmente en México, ¿no? Las personas le tienen miedo a esta cuestión de los testamentos. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando compramos que varias personas a lo mejor adquirimos nuestra póliza de seguro y es en caso de fallecimiento, ¿a quién le vas a dejar los bienes? Uh-huh. De hecho, hay muchas compañías de seguro, no sé si las ha visto, maestra, que te entregan cartas y puedes escribir una carta. Sí. ¿Sí? Yo de la mayoría de personas que conozco, las cartas la omiten porque le tienen pavor y la gente dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es que estamos muy jóvenes, tenemos salud, no hay que pensar en eso, ¿no? En la muerte, ¿no? Uh-huh. Y tenemos este rollo de estar huyendo tanto y tanto y tanto. Si tan solo nos pusiéramos a ver los ejemplos que tenemos a diario en círculos cercanos de hermanos que terminan peleándose y dejándose de hablar de por vida por la cuestión sucesoria, ¿no? Yo creo que sería bien importante comenzar con esta cuestión de esta cultura, ¿no? De comenzar a hacer consciente a las personas que la muerte a final de cuentas forma parte de nuestro ciclo de vida, ¿no? Sí, claro, no tiene que ver, cuando dejemos de ver la muerte en esta cuestión como una situación a lo mejor de castigo, por decir algo así, o porque se merece la muerte. Por ejemplo, yo doy clases en el área de criminología y siempre le digo a mis alumnos, o sea, la muerte es parte del proceso de vida, ¿no? Y desafortunadamente hemos sido hablando de la muerte como esta situación de que es como un castigo, ¿no? Cuando alguien hace algo, cualquier delito, el peor que se puedan imaginar, siempre dicen, ¿qué se merece? ¿Se merece la muerte? Pues oye, todos nos vamos a morir, o sea, claro. ¿no? O sea, se merece otra cosa, ¿no? Entonces, pero cuando dejemos de estigmatizar la muerte en este sentido, ¿no? Desde lo antes que viene con el envejecimiento y este proceso porque pensamos que solamente, bueno, ustedes los jóvenes piensan que solamente los viejitos nos morimos, y no, siempre lo he dicho, la muerte no tiene palabra de honor, o sea, hay gente que está en este momento naciendo, o sea, sin vida, ¿no? Entonces, sí es importante lo que estás comentando, ¿no? Esta cuestión de cómo le quitamos, decía Freud, cómo combato la angustia activándome, cómo le quito el miedo a la muerte leyendo, investigando, checando, viendo de qué es lo que, porque una cosa es lo que me dice a mí mi fe, ¿no? Mi creencia, ¿no? Pero esto, en esta cuestión del método científico, esto es lo que pasa después de que uno muere, ¿no? Entonces, esto cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, y preferimos mejor ahí dejarlo, ¿no? Y no pasa nada. Claro. No, o no me va a pasar a mí todavía porque tengo muchas cosas que hacer, mis hijos están chiquitos. Bueno, pues el problema es que ese es el problema, que pues no tiene palabra de honor. Pues. Claro. Las preguntas quizá más constantes del enfermo terminal o incluso de una persona con salud, pero que sí se está preparando para ese momento al que a final de cuentas todos vamos a llegar, es para la cuestión de testamento, ante quién me acerco. Y ahí a veces se sugestiona muchísimo el tanatólogo, uh-huh, porque cree que es su chamba realizar todo el proceso jurídico. No se preocupen, la cuestión es únicamente saber asesorar, decir ante quién te tienes que dirigir. Bueno, es importante señalar, la cuestión de sucesiones pertenecen al derecho de familia. El derecho, uh-huh, de familia pertenece a una rama del derecho que es derecho privado, entonces siempre tendríamos que recomendar asesorarse con un abogado de lo familiar o un abogado en materia civil. Debemos tener algo que yo siempre he dicho, es hasta como tanatólogos nos toca buscar a lo mejor algún contacto en notarías públicas, ¿no? Okay. La cuestión del testamento se tendría que trabajar siempre también de la mano de un notario público, uh-huh, y bueno, para el caso, por ejemplo, de Puebla, pues cada notario se tabula de distinta manera, ¿no? Uh-huh, entonces es válido conocer en qué zona de la ciudad
podemos dirigirnos. Y preguntar, Sí, ¿no? claro, porque a veces las personas pues no saben dónde hay notarías públicas, ¿no? Desde que te vas a estas guías telefónicas que aparece ahí el número y el contacto de todas las notarías, hasta acercarte, ¿no? En la zona del Sí. centro histórico hay muchas notarías. Te puedes acercar, puedes pedir la asesoría, puedes preguntar por esta cuestión del mes del testamento para que la cuestión sea mucho más fácil y mucho más digerible. Y la idea entonces es dar esta información básica, ¿no? ¿Ante quién me dirijo? ¿Cuáles son los beneficios de dejar un testamento o no? Pasa que la cuestión de sucesiones son... Ya de todas formas tenemos la idea de que todo lo que es en derecho es muy tedioso, ¿no? Ajá. Y muy complejo. La cuestión de sucesiones sí es tardada, sí se vuelve compleja. Y es desgastante. Y es muy desgastante. Es muy desgastante. Definitivamente. A veces la gente tiene miedo ya cuando escucha derecho, se asusta, ¿no? Y piensa que todo está asociado a delitos. Eso no es cierto. Es una mala percepción que pudiera existir. No, la cuestión, insisto, de los abogados que se dedican a cuestiones de derecho familiar son precisamente para ayudarnos en este tipo de cuestiones, ¿no? En el mes del testamento se unifican muchas notarías públicas y te ponen descuentos realmente importantes que yo insisto, todos tendríamos que aprovechar, ni siquiera esperar ya hasta este último momento, ¿no? Sí, desafortunadamente, en algún momento cuando estamos en el acompañamiento, sí lo sugerimos precisamente para evitar que tengan problemas, ¿no? Y insisto, bueno, lo que comenta Carlos, no somos abogados, no es mi área de expertise, pero sí es algo que les hago notar y que es mi obligación decir qué es lo que, si se puede prevenir algo, o sea, y si está en mis manos, por supuesto. Entonces es tiempo de que se acerquen a su abogado de confianza, ¿no? Y él les estará diciendo. Claro, esta cuestión, el otro día alguien preguntaba, ¿cuál es el beneficio de dejar testamento? Por encima de que no lo dejes y a final de cuentas, pues mis hijos o mi familia igual se podrán ir en juicio. Sí, la cuestión es que si no hay testamento, el juicio se vuelve largo, realmente largo. Y caro, o sea, cuando hablamos de juicio largo no piensen en meses, ¿no? Literalmente se pueden chutar años en estos trámites que es... Y si hay alguien que no está de acuerdo, ups. Sí, son trámites bien tediosos, complejos. Ya el estar en un juzgado sí es una cuestión también desgastante, porque yo insisto, la gente acude al médico, al psicólogo, al tanatólogo, al psicooncólogo cuando se enfrenta a problemas o a crisis de salud, y se acercarán al abogado cuando hay un problema legal. Entonces, la chamba del abogado también es esta resolución de problemas, y a veces la gente pide que te agilices en cuanto al desarrollo de tu trabajo. Pues sí, es que quizás suene un tanto frío lo que voy a decir, ¿no? Pero así como la persona Juanito X no dejó testamento y entonces toda su familia tiene una broncototota, igual hay otras 100 familias más que están en la misma situación por esta cuestión de pensamiento colectivo que yo insisto, de tener miedo a la muerte y de no haber dejado preparado, ¿no? Dentro de los aspectos negativos que muchas veces comentan que tenemos nosotros los mexicanos es que todo lo dejamos hasta el final. Sí, ¿no? Al 5 para las 4, ¿no? Y dejar esas cuestiones hasta el final, híjole, yo insisto, te traen un montón de problemas. Sí. Es desgaste emocional, es desgaste afectivo, es romper con las relaciones de familia. Estamos todavía trabajando la pérdida del ser querido y de repente meterte en la bronca de desgastarte por pelearte por algo, por decir algo así, o sea, claro. Está mal dicho pelear, pero por discutir por algo, sí. Sí, es complejo. Entonces les decía, si nos vamos a un intestamentario todavía se vuelve mucho más tedioso, ¿no? O sea, tenemos que ir respetando todo este conjunto de pasos. Por eso yo siempre digo, la chamba aquí que tenemos que hacer nosotros de entrada es iniciar con esta concientización, ¿no? Sí. Para todas las personas, de dejar todo preparado desde ahorita. ¿No? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal en la cuestión esta de
testamento. Sí, claro, no verlo ya como algo más natural, el estarnos enfrentando a este tipo de cuestiones, ¿no? Hacer un trabajo eficaz, insisto, el trabajo del tanatólogo es entonces, yo siempre digo con los compañeros tanatólogos, aunque te dé a lo mejor flojera o se te haga un tanto complejo estar chutándote aspectos legales, conviene que le des una ojeadita al Código Civil del Estado de Puebla, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que serían como las 3 legislaciones fundamentales que te pueden servir para entender más un tanto esta cuestión de derecho sucesorio, ¿no? Comenzar a darte tu vuelta por notarías para que tú cheques qué tipo de documentos se tiene que llevar, la persona qué derechos tiene, ¿no? La cuestión de los cobros, a veces la gente pues están bien gastadas de la cuestión clínica y de repente te preguntan, ¿no? ¿Y en qué notaría me sale más barato, ¿no? Entonces, pues es válido que comiences a acercarte, ¿no? A lo mejor hasta tener ahí como tu propia agendita, no tener del código únicamente los artículos importantes, o sea, no es como leerte el código completo, sino los que regulan la cuestión de derecho sucesorio, únicamente para que seas un tanto la guía, ¿no? Sí, claro. De la familia o en este caso del enfermo terminal y poderlo ir acercando, ¿no? Sí, hay gente, rápido, hay gente que, por ejemplo, yo no tengo ni la menor idea en derecho agrario, por ejemplo, y me ha tocado estar con gente que dice, es que sabes que tengo un ejido y no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces dije yo, ay, chispas, yo tampoco, pero preguntaremos, ¿no? Para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, porque eso es mi deber como tanatólogo, es aligerarle todas las cargas a él, ¿no? Que se vaya con el menor, o sea, si se pudiera ir sin cargas, perfecto, o sea, ya hice mi trabajo. Esa es mi obligación. Y si yo no lo sé, tengo la obligación de preguntar con alguien que sí es experto y decirle a la familia, a ver familia, papá tiene se preocupa por esto, ¿sí? Entonces, eso sí es mi deber, ¿no? A lo mejor no lo sé, pero preguntamos, ¿no? Claro. Sí, ¿no? es esta cuestión, ¿no? Hasta en nosotros ir haciendo estas redes para aligerar la cuestión en la familia, ¿no? Perdón, estamos prácticamente a punto de terminar. Como siempre se nos va. Quería yo tocar también, o quería que tocáramos el tema con respecto de cuando mi paciente muere, qué es lo que se hace, ¿no? O sea, claro. la otra parte, por lo regular esta parte cuando está el paciente, un poquito antes de que entre en el proceso de agonía, ahí es cuando empiezo a hablar con la familia con respecto a si el paciente había hablado qué se va a hacer con su cuerpo, qué se va a hacer, ¿no? Entonces, un poquitito antes de que entre el proceso de agonía, y eso ¿cómo lo vamos sabiendo? Pues porque cada vez los síntomas se van empeorando, ¿no? Todos los días estaremos revisando cómo están físicamente sus síntomas, ¿no? No porque sea médico, sino eso nos da la pauta de que el cuerpo empieza a apagarse. Sí es. Entonces, sí es como que bastante interesante. Yo creo que en otra ocasión, si me haces favor, podríamos platicar con ese respecto, sí, ¿no? Y metemos esta situación de agonía, si les interesa, o si tienen ustedes el interés en algún tema muy en específico, con muchísimo gusto lo armamos y venimos a platicar, ¿no? Y venimos a plantear esta situación. Bueno, pues un poquitito antes de que terminemos, abogado, te quiero dar las gracias una vez más. Es un verdadero gusto que me hagas favor de acompañarnos, y estaré dando algunos anuncios con respecto a la situación que se maneja aquí en psicología, espiritualidad y algo más, ¿no? Estará un diplomado, va a iniciar un diplomado aquí en Puebla de constelaciones familiares, ¿no? La apertura va a ser aquí en el Centro de Atención y Desarrollo Humano, ¿no? Los teléfonos a los cuales se pueden ustedes comunicar si están interesados, el 2222-389101, con muchísimo gusto le estarán dando informaciones, y el Instituto también de Ciencias y Humanidades los está invitando a su diplomado el próximo 9 de noviembre, diplomado en tanatología clínica,
¿no? Que es como que la parte básica con respecto a la intervención que hacemos en tanatología clínica. Y también el 23 de noviembre, el mismo instituto está dando un diplomado en grafología y técnicas proyectivas gráficas, bastante interesante, ¿no? Está programado para el 23 de noviembre. Con muchísimo gusto, si gustan hablar al 2225 86 88 17, se les proporcionará información. Y pues bueno, esto fue su programa Psicología, Espiritualidad y algo más. Les damos muchísimo, nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes este tiempo. Les damos las gracias por habernos acompañado y estamos muy pronto viéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias.